verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Prepárate para el aterrizaje. Por su seguridad y en atención a las reglas que pueden permanecer cerrados hasta que la nuestro personal del aeropuerto da su exposición para sus conexiones y resolver personales. Para nosotros fue un placer atenderles. Esperamos que es su vuelo de regreso a final time for your safety requirements for information sea apagada, gracias. Ladies and gentlemen, please remain seated until the seatbelt sign turns off. Tripulación, prepararse para la llegada.